Che, vos sabés que estoy llegando acá a la estancia del Minguito. Ah, sí. Estoy llegando a la estancia del Minguito. Minguito, ¿por qué, motivo, razón y circunstancia no arreglar la calle, mi loco? Mirá cómo está la calle, Minguito. Una falta de respeto, muchachos, para la gente que pasa por acá, por el rancho. Mirá lo que es esto. Qué loco más incapaz, ¿no, che? Pura barra. Y le voy a golpear las manos a ver si también. Mira, ahí está la vaca del Minguito. Mira, la vaca del Minguito. Atracando con la boca, sí. Mira, tiene la gallina suelta el Minguito. ¿Qué lo parió? ¿Qué loquito más incapaz, no? Cállate la boca. Y bueno, voy a ver si le golpeo las manos acá, en la estancia del Minguito. Jale. Bueno, vos sabés que pasamos por lo del Minguito y nos atendió la señora. ¡Buah, mira qué camión, muchacho! Che, y nos atendió la señora y parece que no estaba acá. Que andaba por allá por el pueblo, estaba haciendo surtido. Ahora agarramos la tarde de ruta 5. Todo asfalto, todo auto por todos lados, una cosa fuera de lo común. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Lo mantengo al tanto, dale mi gente, nos vemos. Che, acá es cuando estábamos saliendo para la ruta y decía feliz viaje. Acá es cuando pasamos por Mendoza, chicos, sí, estaba brava la cerrazón. Vos no sabés lo que era aquello. Cállate, trabajo, te dejo con más del video por ahí. Acá vos sabés que estábamos llegando a Florida, sí, qué divino, qué Florida, muchacho, qué divino. Y ahí te dejo con más del video, sí. Che, bueno, acá estoy con el tal de tapaboca. Vos sabés que voy mirando acá y está todo crecido, mira cómo está. Está todo crecido acá, una barbaridad. Pura agua, muchachos, está bueno para venir a pescar, vos sabés. Sí, está bueno para venir a pescar, atracando con nuestra boca, ¿no, che? Acá estamos en camino para Rivera. Ahí llevo el cura loco, sí. Vos sabés que vos vas a ver lo que es bueno. Che, te mantengo al tanto del viaje, dale, nos vemos. Che, vos sabés que estoy llegando al tal de coso de peaje se llama así. Acá vos sabés que si vos no pagás no pasa. Sí. Te cobran para pasar acá, mira, con una cosa fuera de lo común. Sí, y estamos acá en el tal de peaje. Bueno, vos sabés que venimos acá en Sarandí Grande y nos agarró el agua. Nos agarró el agua y vos sabés que yo soy como el azúcar para el agua, mi loco. Pero ni el agua no va a parar. No, acá vamos atracando con la boca, llegando a Durazno. En un rato estamos en Durazno. Che, mi loco, vos sabés que estoy en Durazno ahora. Sí, estoy acá en Durazno, atracando con la boca. Sí. Acá no anda nadie con tapaboca. Vos sabés que no anda nadie con tapaboca acá. Pero qué lindo que Durazno, pero cállate la boca. Para la gente del Facebook, acá estamos en Durazno. El que es de Durazno conoce que estoy en Durazno, no, che, acá está en Cap, pero cállate la boca. Está Caribe con Cap para comprar algo acá, muchachos. Déjame con un refuerzo de pan y mortadela, muchachos. Te dejo la cuestión. Nos vemos. Bueno, acá estamos en Paso de los Toros. Sí, atracando con la boca. Mira el toro Pampa. Mira el toro Pampa que está ahí, muchachos. Cállate la boca, qué cuernos que tiene, muchachos. Son como los de los Cumbertos, más o menos. Che, y estamos con más. Atracando con la boca. En breve estamos en Tacuarembó. Dale, nos vemos ya. Che, mi loco, con razón está tan cara la carne. Con razón, si hasta ventiladores hay acá en el campo para las vacas, muchachos. Mirá,
tremendo ventiladores para las vacas hay. Mirá, lleno de la cuestión de los ventiladores. Cállate la boca. Bueno, acá estamos en Tacuarembó, sí. En Tacuarembó, mi loco. En donde el gaucho se hizo de a pie, no de a caballo, mirá. Estamos en Tacuarembó, yo no te puedo creer. Cállate la boca, mirá. Ah, sí. Atracando con la boca. O sea que ya nos queda poquito, papá. Para la cuestión de Rivera. Sí, nos queda poquito, mi loco. Poquito para enfrentar cara a cara al virus. Ah, sí, atracando vuestra boca. ¿Cómo estamos, mi loquito? ¿Todo bien? Vos sabés que acá paré a estirar las piernas, sí, mi loco, cállate, no te voy a mentir, paré allá un cloro, me estaba remiando, está loco, pura mate en el viaje, ¿qué te voy a decir? Nos vemos. Sí, no te pierdas. Acabé de ver un chancho acá, muchacho. Acabé de ver tremendo chancho. Ay, yo no tener los perros, muchacho. Al costado de la ruta un chancho acá. Pero vos sos loco, muchacho. Tremendo, pero señor chancho era un padrillo, era. Bárbaro. Ay, se metió para dentro de la mugre, no tener los perros. Mirá, los convierte en miguito. Acá tenemos que venir nosotros. Cuidado, acá tenemos que venir. ¿Qué lo parió, vos? Qué cosita. Voy a seguir viaje. Nos vemos, gente. En Rivera. Che, mi loco, vos sabés que ya llegué a Rivera. Acá nadie respeta nada, nadie anda con tapaboca. Acá le viene a hacer frente al tal de Virviru. Quiero ver a ver si me agarra a mí, muchacho. ¿Sabés qué? Pero me llegó a agarrar el Virviru. Lo cago a sopapo. Yo lo cago a sopapo. Che, estamos con nomás. Lindo viaje, muy lindo viaje.